El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Mariana Lorenzetti. Mariana es doctora en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cursó todos sus estudios allí. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical en Iguazú. Se dedica al análisis de políticas de reconocimiento indígena, relaciones interétnicas, programas de salud, construcción de memoria, demandas y derechos de las comunidades Mbia Guaraní aquí en el Alto Paraná. Bienvenida, Mariana, un gusto hablar con vos. Un gusto, Sandra. Bueno, en principio agradecerte la invitación para compartir un poco lo que vengo haciendo aquí en Misiones, hablar de mi trabajo. Y bueno, y también un saludo a toda la audiencia que seguramente nos estará escuchando. Contame, Mariana, ¿por qué te decidiste por la antropología? ¿Cómo fue que llegaste a esa disciplina? Creo que por mi curiosidad. Siempre fui una persona como muy curiosa y siempre me gustó trabajar con grupos, con personas, ¿no? Creo que esas dos cosas fueron las que me motivaron a elegir la carrera. Creo que también estuvo una impronta que tuvo así un peso, fue la posibilidad de haber tenido, por ejemplo, en la escuela secundaria, una docente que justamente que daba historia en realidad, pero que tenía una mirada sobre las ciencias sociales en general y que nos introdujo a textos antropológicos que despertaron, ¿no?, como mi curiosidad y mi interés. Es algo que es interesante lo que contás, porque es algo que se repite en muchos investigadores, ¿no? Como alguien, alguna presencia en su niñez o en su adolescencia, en general docentes y profesores, marcaron una diferencia, ¿no?, que los llevó a interesarse por tal o cual disciplina, la que sea que siguieron. Es una vez más poner en valor la actividad de los docentes. Sí, sin duda. Aparte, bueno, en mi casa, mi mamá también es docente, fue docente. Mis hermanas también se dedicaron, digamos, una siguió letras, la otra historia, bueno, todo ese ambiente, digamos, familiar y de formación en la secundaria hicieron que optara por la antropología, ¿no? El trabajo en antropología social. ¿Cómo llegás a Misiones? Llego a Misiones en el 2013. En realidad yo hace 7 años que vivo acá en Misiones, en Puerto Iguazú, pero en el 2013 me convocaron justamente a unas jornadas que se realizaban en el Instituto Nacional de Medicina Tropical, en donde actualmente trabajo, para presentar un proceso de investigación que yo venía en realidad realizando en la provincia de Salta. Uh-huh. También que tenía que ver con analizar cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresaban en el campo sanitario en un lugar muy particular, en la parte del este salteño, en la localidad de Tartagal, un lugar, digo, muy particular porque es una de las zonas donde se concentran la mayor cantidad de pueblos indígenas en Argentina. Ahí hay población huichí, chorote, chulupí, chané, aba guaraní, tapiete, toba, y todo eso hacía, digamos, que a mí me interesara justamente mucho ver cómo la atención primaria de la salud adoptaba un enfoque intercultural para garantizar el acceso de atención ahí en las comunidades. Uh-huh. A partir de que me convocaron en esas jornadas que tenían que ver específicamente sobre
proyectos de investigación que se desarrollaban en distintas zonas del país con comunidades indígenas, bueno, hace que me acercara en el 2013 a participar de esas jornadas y que después de algún modo siguiera como vinculada con el instituto a través de lo que fue la publicación de un libro, resultado de esas jornadas, y bueno, y a partir del 2015 ya me vine a vivir aquí a Puerto Iguazú. ¿Estás trabajando con comunidades en vía guaraní? Sí, exactamente. Lo que presentamos un proyecto que en realidad tenía que ver con trabajar los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados con diferentes grupos poblacionales, no solamente con comunidades en vía guaraní, pero como veníamos teniendo bastante experiencia, digamos, mi interés por la cuestión indígena fue como desde siempre. Ahí hice mi tesis de licenciatura, de doctorado y postdoctorado, y entonces la idea era empezar quizás a lo mejor con el trabajo con las comunidades, porque allí no había ningún compañero o compañera que particularmente estuviese trabajando ahí, y bueno, y entonces ahí comenzamos a trabajar en las comunidades de acá, localizadas en Puerto Iguazú. ¿Hiciste estudios comparativos? ¿Encontraste similitudes, diferencias, no solo de prácticas y culturales, sino de servicios, de acceso, de formas de vivir, tanto en Misiones como en Salta? Sí, hay obviamente diferencias, y esas diferencias a lo mejor en las particularidades que tienen los programas o el vínculo entre el sistema público de salud y las comunidades es distinto. Uh-huh. En principio porque APS en Salta y lo que es el trabajo de los agentes sanitarios hay mucha más rotación, no necesariamente los agentes sanitarios, por lo menos en el momento que yo estaba trabajando, uh-huh. Trabajaban en sus propias comunidades, sino que a lo mejor eran enviados a trabajar a otras comunidades. Uh-huh. Acá la particularidad es que los agentes sanitarios que trabajan en sus propias comunidades y tienen un trabajo como sostenido, más allá que comparten, digamos, ¿no?, actividades en donde unos promotores se ayudan mutuamente en las tareas que realizan en una comunidad u en otra, ¿no? Cuando son actividades que demandan quizás a lo mejor refuerzo, como por ejemplo vacunación, campañas, actividades de promoción, bueno, se hacen, cada comunidad tiene, digamos, sus agentes que trabajan en las comunidades, pero también que convergen en procesos de trabajo o situaciones de trabajo que las encaran de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo bajan estos programas de salud a las comunidades? Bajan, o sea, en principio lo que se intenta hacer, creo que hay a partir de que quizás el enfoque intercultural, esto de cómo se piensa la interculturalidad, abrió, creo que, un montón de preguntas, de aristas y desafíos para el sistema público de salud y también para las comunidades, ¿no? Yo lo que te podría decir es que este camino, este recorrido de poder trabajar con más articulación y con más participación de las comunidades, abrió un campo de diálogo, uh-huh. De diálogo en donde se conversa o se trata de ver cuál es, qué tipo de intervención se va a hacer, cómo se va a hacer y cuál va a ser, digamos, esa participación e involucramiento de todos los actores o agentes que están involucrados, ¿no? Uh-huh. Eso lleva quizás el desafío de un proceso digamos, de diálogos que a lo mejor pueden ser más o menos fluidos, pero esta impronta de garantizar la participación y escuchar, ¿no?, y que tengan voz propia, ¿no?, que no sean hablados por otros, sino que ellos que las comunidades a partir de sus propios caciques, representantes,
o articuladores no solamente con el sistema de salud, sino con el sistema educativo, haga que se vayan consensuando ciertas formas de trabajo, ¿no? Ujú. Y en ese diálogo y en ese caminar o acompañamiento hacer de manera más conjunta y no tan unilateral. Eso es creo que el gran desafío que hoy afrontan cualquier política pública o cualquier programa que tiene que trabajar en y con las comunidades con las cuales se involucra. Seguimos en un minutito, hacemos una breve pausa. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con la doctora Mariana Lorenzetti, estamos hablando de programas de salud, de comunidades originarias, de interculturalidad, y mencionabas algo muy importante, ¿no? Este recorrido nuevo que se va a hacer, este proceso en donde se piensa la salud con y en las comunidades, ¿no? Qué importante que haya también, lo que comentabas recién, promotores de salud de las propias comunidades, sobre todo por la cuestión del idioma, que parece algo mínimo, pero que hace una diferencia enorme en cuanto al entender de qué se está tratando entre las comunidades y las personas de la misma población. Sí, no solamente en relación al idioma, sino también a que se puedan recuperar cuáles son esas inquietudes o demandas o preocupaciones que tiene la comunidad en relación a sus condiciones de salud. Uh-huh. Me parece que eso es algo muy importante, un pilar fundamental como para poder entender formas de acción y modos de llevarlos a cabo, ¿no? Uh-huh. Atendiendo también a las diferencias que puede haber en términos generacionales, a las diferencias que pueden haber, digamos, en la atención, digamos, no es lo mismo trabajar con niños, niñas, que con adolescentes, que con población adulta, la diferencia que puede haber entre hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, creo que el desafío de todas estas intervenciones es poder pensar las diferencias, sin que esas diferencias se traduzcan o, digamos, se vean digamos, como en términos de desigualdad. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, Yo creo que lo que hacen lo que implican a lo mejor lo que abrió la interculturalidad como paradigma de acción y de intervención es poder poner en valor esas diferencias, la diversidad, ¿no? Sociocultural, y que justamente puedan revertir situaciones de desigualdad. Uh-huh. Yo creo que ahí está la gran apuesta de todas las personas que procuran, ¿no? Dar visibilidad a las problemáticas contemporáneas que hoy atraviesan, digamos, a las comunidades insertas, digamos, en relacionamiento con la sociedad envolvente y bueno, y poder darle su voz, su protagonismo, verlas como agentes de la historia, ver bueno, cuáles han sido esos cambios y esas continuidades y por qué ellos se piensan en este presente, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es fundamental. A veces tenemos concepciones de lo indígena como algo del pasado, uh-huh, algo arcaizado, algo que pertenece a la historia, en el mejor de los casos, porque generalmente a veces muchos desconocen o hay una invisibilización de la presencia de los pueblos indígenas aún hoy en la actualidad, uh-huh, dentro de nuestras sociedades, pero que bueno, que la idea de poder pensar, por ejemplo, estas políticas públicas en el campo particularmente sociosanitario, pero no solamente en el campo sociosanitario, sino en el campo de la justicia, en el acceso a la justicia, también, en el acceso a la educación, bueno, son cuestiones que deberían como confluir, y es más, te diría,
no deberían pensarse como compartimentos estancos. Yo siempre digo que hablo de una antropología de la salud y no una antropología médica, ¿no? Ujú. Eso tiene una distinción que tiene que ver con que yo pienso que la salud es mucho más que la mera Claro. atención Ujú. médica o no, ¿no? Como Ujú. que la salud remite a un montón de otros aspectos y dimensiones que deberíamos considerar, y creo que esa apuesta a considerar la salud en esos términos integrales ayudaría mucho a, sí, a sortear ciertas dificultades que tenemos, qué sé yo, que por ejemplo se evidenciaron en la pandemia, ¿no? Ujú. Digamos, durante todo este tiempo, la pandemia creo que lo que hizo fue, digamos, obligarnos a todas las personas a repensar nuestras propias concepciones de salud, y bueno, por haber sido, digamos, un evento tan disruptivo, no solamente en los espacios públicos que compartíamos, sino también en nuestros propios espacios privados, ¿no? Y en muchos sentidos. Entonces, Ujú. el desafío de estos, por ejemplo, 2 años que nos tocó transitar, también contribuyeron a generar, digamos, preguntas que a lo mejor no tienen respuestas, pero que, bueno, ¿no? Esas preguntas nos pueden ayudar a ver qué es lo que deberíamos atender como prioritario Mm. eh, bueno, para resolver situaciones conflictivas a lo mejor de larga data también. Sí. Es interesante esto que comentás, ¿no? De entender la salud no solo como la atención médica, sino como un conjunto, un contexto donde uno está inserto. ¿Y cómo viven, cómo piensan la salud los pueblos guaraníes? Bueno, yo lo que, digamos, puedo darte cuenta de lo que, digamos, referenciar aquellas experiencias que fuimos, digamos, como compartiendo. Yo siempre digo que la antropóloga o el antropólogo que trabaja en las comunidades habla, digamos, desde su propio lugar de enunciación, ¿no? Yo siempre digo que el antropólogo o la antropóloga no puede ser, no sustituye, ¿no? La voz Uh-huh. de sus interlocutores en Obvio. el campo o Uh-huh. sus interlocutoras. Entonces, creo que lo que puedo compartirte o compartir, digamos, con la audiencia es estas experiencias de trabajo que hemos mantenido durante estos 7 años y que tiene que ver con una preocupación de las comunidades en términos, por ejemplo, de cómo mantener su autonomía, ¿no? Cómo, cuáles han sido, por ejemplo, el vínculo con el territorio, Uh-huh. ese vínculo con el territorio que daba cuenta, digamos, de un modo de ser, de un modo de estar, y también qué le pasa con el relacionamiento, ¿no? Qué tipo de relaciones, como ellos dicen, ¿no? Los yoruba mantienen Uh-huh. con las comunidades. Uh-huh. Sigue siendo una preocupación muy importante lo que tiene que ver con el cuidado de la niñez y los adolescentes. Uh-huh. Tiene que, digamos, una de las preocupaciones son quizás a lo mejor esas aflicciones o esos malestares o padecimientos que antes no estaban tan presentes en las comunidades y por cambios en la alimentación comienzan a emerger, como puede ser el caso de la diabetes, la hipertensión, Uh-huh. pero la idea de que es la salud no puede pensarse de manera compartimentada, creo que es algo que las comunidades vienen siempre batallando y vienen, digamos, como poniendo en escena en la arena pública, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es importante. En eso, ¿no? ¿Cuáles son el acceso al agua, el acceso a esos recursos vitales digamos, y la importancia que tiene que ver con la conservación Claro. del espacio,
y también, ¿no? Algo como muy, muy fuerte ahí, esa impronta que tienen las familias, ¿no? Y sobre todo, como en este mundo tan complejo o en esta contemporaneidad tan, sí, difícil, mantener la autonomía, la posibilidad de producir y autorreproducirse en estos, en conjunto, pensando también que a veces utilizan redes de cuidado que tienen que ver con acudir, por ejemplo, la importancia de las familias extensas, ¿no? de esta parentela que hace posible, por ejemplo, los cuidados, la autosubsistencia, la cooperación y la reciprocidad en términos del uso, no solamente del uso del espacio, sino también del cómo de ese uso del espacio. Claro, claro. Sí, sí, el territorio, el agua, el monte para ellos es fundamental. También lo es para nosotros, aunque lo desdeñemos un poco. Pero creo que por ahí pasa, ¿no? Eso también se relaciona con lo que comentabas antes o parte de tus tareas de investigación, que son estas demandas y estos derechos tan postergados como la propiedad de sus tierras y todo eso que hace muchos años que está pendiente. Sí, exactamente, ¿no? Y fíjate que en estos últimos años creo que en general en el país, pero en particular en algunas zonas lo ves como mucho más presente la aceleración de los cambios en términos, por ejemplo, de acceso a ese territorio. Digamos, el corrimiento o el confinamiento, ¿no? Comunidades que devienen a lo mejor en zonas periurbanas, perdiendo quizás justamente acceso a esos recursos vitales que tienen que ver con el uso de sus medicinas, sus plantas, sus medicinas, los recursos para hacer sus artesanías, bueno, para entender ese entorno, ¿no? Esos indicadores quizás medioambientales que ellos observan y que fueron, digamos, deteriorándose, y esta necesidad de buscar distintas estrategias, ¿no? Para, digamos, para vivir. Y creo que en eso, ¿no? No se puede pensar, yo siempre digo, bueno, la salud, esta idea, ¿no? que ya trajo hace tiempo Eduardo Menéndez, un antropólogo muy reconocido que trabaja en antropología de la salud, antropología médica, esto de pensar en términos procesuales, la salud, la enfermedad, la atención y los cuidados, ¿no? Ese encadenamiento de estos términos no pueden pensarse si no es en términos relacionales. Entonces, creo que el desafío, a veces nosotros tenemos, no sé, creo que de la antropología en particular, pero de todas las ciencias sociales en términos de pensar cuáles son los aportes a la salud, al campo de la salud, es que es poder ver quizás no solamente lo sincrónico, sino lo diacrónico. ¿A qué me refiero con esto? A tener la posibilidad de ir hilando, ¿no? Líneas temporales, espaciales, que expliquen, como vos decías al comienzo, este contexto, ¿no? Porque a veces tenemos como la fotografía, claro, y a veces esa fotografía no nos alcanza para poder comprender y entender cosas mucho más complejas o la totalidad. Necesitamos, ¿no? Como ir reconstruyendo esa película. Y en esa película, ¿no? Yo siempre digo, el estado en el cual están quizás las comunidades no nos debería ser ajenos, o sea, a nosotros socialmente. Me refiero que no se puede pensar en las comunidades en sí mismas, sino que siempre hay que pensarlas en un campo de relaciones. Y a veces esos campos de relaciones aparecen, digamos, quizás las fricciones, las confusiones, los malos entendimientos, bueno, un montón de situaciones que hacen a esto que, si volvemos al comienzo de la charla, tenía que ver cómo entendemos nuestras relaciones interétnicas, ¿no? En qué términos nos relacionamos. Y creo que ese es un poco el desafío, ¿no? que tenemos.
por delante, pero en términos no solamente de construcción de agenda de investigación, yo pienso que nuestras agendas de investigación siempre tienen que estar de algún modo anudadas o tender puentes hacia las agendas de gestión y de intervención, digamos, no se pueden pensar disociadas, ¿no? Debería retroalimentarse unas mutuamente y no pensárselas como compartimentos estancos. Y ese es un poco, ¿no? El desafío y la tarea que tenemos por delante, ¿no? Que es una tarea siempre inacabada porque siempre hay algo para hacer. Obvio. Seguimos hablando en un minutito más, hacemos una pausa y continuamos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Macroscopio. Seguimos hablando con Mariana Lorenzetti, estamos hablando de salud, de interculturalidad, de comunidades Vía Guaraní aquí en el Alto Paraná. ¿Cómo realizás tu tarea? ¿Cómo trabajás en territorio con las comunidades? Bueno, cuando me acerqué en todos los trabajos de campo que llevé a cabo, digamos, en los diferentes lugares que me tocó trabajar, a veces en el marco de un proyecto colectivo o también en el marco de un proyecto individual. Mi idea es a mí me gusta no ir con el proyecto cerrado, ¿sí? Sino acercarme a las personas, contar las motivaciones que me llevaron ahí, acercarme al estar ahí y trabajar también con las propias inquietudes o demandas o preocupaciones con las personas que voy a estar interactuando. En el caso de acá, con las comunidades en Misiones, toda mi primer parte de trabajo de campo siempre me presenté a los caciques, a las autoridades, a los referentes, y a partir de contar que me interesaba los temas de salud, de dónde venía, qué venía haciendo, fuimos encontrando, digamos, una modalidad de trabajo, la posibilidad de decirles que me gustaría, digamos, acompañarlos en el trabajo que hacían, por ejemplo, diariamente las promotoras y los promotores de salud. Y entonces fue así, ¿no? Lleva como todo un tiempo conocerse, generar los lazos de confianza, tener la posibilidad de siempre ir conversando con ellas y con ellos, lo que vengo haciendo, permitirme que los acompañe en las actividades de terreno, en las actividades, digamos, de capacitación, en generar herramientas, no sé, los primeros años hicimos, por ejemplo, un mapeo, que hablábamos de un mapeo participativo, que tenía que ver con la reconstrucción de ese espacio en el cual viven diariamente, poner en valor, ¿no? Qué cosas aparecían en ese espacio valoradas por ellos también y por ellas, y un poco es así el trabajo, ¿no? Es un trabajo que la posibilidad a mí de vivir en Puerto Iguazú y de estar en la misma localidad en las cuales ellos están, permite también que uno comparta la cotidianidad de otra manera, ¿no? Uh-huh. No soy visitante en este caso, no vengo de visita por un tiempo, sino que al vivir acá el involucramiento es distinto, toma otro cariz, otra impronta, y bueno, y se va trabajando en función de lo que ellos y lo que ellas quieren, ¿no? Bueno, y acompañando diferentes situaciones, instancias, actividades que se hacen a nivel más comunitario, a nivel, digamos, de la sala de salud en articulación con la escuela, con las escuelas, bueno, la articulación con otro tipo, quizás a lo mejor de organizaciones o de instancias, y esa es un poco el modo de trabajar. Yo creo que es compartir y participar de esa cotidianidad.
¿Visitás cotidianamente las comunidades? ¿Vas por digamos, a distintas según el mes o las semanas? ¿O en general circulás, digamos, todo el año por ellas? Circulo todo el año por ellas y generalmente, bueno, tengo 2 días en los cuales realizo estas tareas, son los martes y jueves, y dependiendo de lo que haya para hacer en unas o en otras comunidades, voy rotando. Uh-huh. Aquí en Iguazú actualmente hay 6 comunidades, ¿no? Entonces me reparto y colaboro y ayudo, y en esto que tiene que ver con un enfoque que un poco la pionera fue Joan Rapaport, es una antropóloga, es hablar de esto de antropología en colaboración. Uh-huh. En donde quizás lo que puedo resumir de esta perspectiva de hablar de antropología en colaboración tiene que ver con primero pensar que las personas con las cuales yo estoy trabajando son mis interlocutores, no son mis objetos de estudio, ¿sí? O sea, sí. Yo lo que trabajo son con problemáticas, o un antropólogo trabaja con problemáticas sociales, ¿no? Uh-huh. En y con determinadas personas, pero no, y es eso, en mi caso lo que yo trabajo son quizás a lo mejor con problemáticas que están vinculadas a las condiciones de salud de las comunidades, pero para mí yo no podría hacer mucho de lo que hago si ellos primero no aceptaran que yo estuviese ahí, por supuesto, y al mismo tiempo porque los considero como parte de del propio proceso que construimos juntos, digamos. Por eso te decía que a veces uno va con un proyecto, con una idea, acercarse a un grupo para trabajar, pero siempre eso se tiene que poner en diálogo o abrir, claro, ¿no?, a las discusiones que tienen los grupos en relación a eso ¿no?, esas inquietudes, esas líneas de indagación que uno quizás a lo mejor prefiguró en su casa. Uh-huh. Entonces, cuando uno va a terreno, tiene que estar lo suficientemente abierto y atento para sí. Poder, porque nosotros ¿cómo trabajamos? O a partir de qué trabajamos, a partir de las experiencias de las personas, ¿no? A partir de esas experiencias, de esas prácticas o significados que le dan esas prácticas que llevan cotidianamente a cabo, interesan para poder comprender, en todo caso, uh-huh, esos problemas, esos modos de entender el mundo, uh-huh, de explicarlos y de interpretarlos y, por lo tanto, de hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea, ese es el modo de trabajo. Yo pienso que igual hay tantas antropologías como tantos campos, cada campo en particular tiene sus características que hace que un trabajo de campo no sea igual. Vos me hablabas de Salta a Misiones, y bueno, los contextos en los cuales, los momentos también en los cuales llevamos a cabo nuestro trabajo de campo se adecúan contextual y situacionalmente, ¿no? Claro. No se puede pensar aisladamente. Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco el trabajo, ¿no? Uh-huh. Esta ida y vuelta, está la necesidad siempre de repreguntarse y repreguntar, y sobre todo llevar siempre yo te diría como un ejercicio reflexivo que cuesta mucho en esto de por un lado, la tensión entre el compromiso, ¿no?, entre nuestra investigación y nuestros propios intereses, pero también en los intereses, inquietudes o las expectativas que las personas se hacen en relación a nuestros propios trabajos. Claro, eso te iba a recalcar también, ¿no? Porque siempre hay un ida y vuelta, ¿no? Y en esta vuelta muchas veces no llega a las comunidades, y eso también es un proceso que tendrá que revertirse en algún momento. Mira, yo siempre le digo, yo doy clases también en la carrera de grado de antropología, ¿no? Y me toca acompañar a los estudiantes en 2 asignaturas que son de la terminalidad de la carrera. Una es un seminario que doy de antropología de la salud, y el otro espacio curricular en el cual también doy clases es en el taller de tesis. Y siempre salen la cocina de la investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, el cómo, el oficio del antropólogo
eh, tratando de, bueno, de qué se trata, ¿no? Este quehacer antropológico. Y hay algo que recalco, es que los procesos, o sea, la devolución, ¿no? De lo que hacemos, no puede ser la devolución al final del trabajo. Uno tiene que pensar en la transferencia o las instancias de devolución en proceso. Si vos, me parece que hiciste toda una investigación o estás trabajando con las personas y no hay instancias de devolución e intercambio intermedias, y estás esperando a terminar tu tesis para dar una devolución en relación a tu tesis o a lo que te llevó a trabajar ahí, ya sea porque, no sé, en alguna instancia de práctica de ejercicio profesional de la antropología, no sé, en el ámbito de gestión, creo que ese es el problema. Me parece que uno debería pensar el proceso en términos procesuales, ¿no? Estas interacciones o estas devoluciones o estas idas y vueltas, ¿no? En estos intercambios. No creo que hay que generar instancias intermedias en donde de comunicar lo que hacemos, el por qué lo hacemos, y también en instancias prácticas o con, sí, con formas, cuáles serían esas formas de devolución, cuáles son, bueno, hay muchas formas, ¿no? Como de devolución. Y creo que el trabajo a lo mejor sostenido y el trabajo de campo en donde a vos te ven casi diariamente, en donde no te interpretan como una visita que vas y digamos que estás un rato, 15 días, no sé, que te retirás, sino que te están viendo y que compartís también muchas de las mismas problemáticas que a ellos atraviesan por estar viviendo también en el mismo lugar, hace que bueno, que esas ámbitos o esas instancias se enriquezcan también, ¿no? O sea, como y que te lleves, qué sé yo, siempre, no sé, como preguntas, como esto, como yo te decía, ¿no? Como ejercicio de reflexión permanente. Lo que marca la diferencia en tu trabajo. Hacemos la última pausa y retomamos ya para finalizar. Pajarito, pajarito. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con la doctora Mariana Lorenzetti, terminando esta entrevista tan interesante sobre su trabajo con las comunidades Imbia en Iguazú, aquí en la provincia de Misiones. Y hablabas, bueno, de este intercambio necesario y continuo y permanente, este compromiso, este estar con las comunidades, con sus referentes en lo cotidiano. ¿Cuál es el futuro de esta investigación? ¿Cuáles son tus planes a corto y largo plazo? Bueno, mira, en principio me gustaría obviamente seguir trabajando. Pienso que una de las cuestiones que me parece que sería, me gustaría como compartir y dar cuenta de ello, es sobre las trayectorias, ¿no? Formativas de estos promotores que hacen de nexo entre las comunidades y el sistema público de salud, ¿no? Bien. Ellos tienen esas trayectorias formativas, esas experiencias formativas como diversas. Creo que me parece que la visibilización del trabajo diario que hacen es fundamental. Un poco también por lo que estoy trabajando actualmente, ¿no? Que tiene que ver con un proyecto que tiene que rescata las narrativas, más que rescata, digamos, reconstruye las narrativas de atención de la salud de lo que fue durante la pandemia, ¿no? Y la idea de rescatar las narrativas de los trabajadores y las trabajadoras de salud tenía que ver con poder pensar cuáles han sido en estos 2 años los desafíos y los aprendizajes y cómo se tuvieron que repensar las prácticas de atención de la salud, digo, la atención de la salud en general, para no referirme solamente a los casos COVID, sino porque aparte, digamos, de la complejidad que trajo el COVID, estaba también, digamos, cómo continuar con la atención de la salud, claro, con otras... de todo lo demás. Con todo lo demás, ¿no? Y bueno, me parece que recuperar esas narrativas que no solamente, digamos, se está trabajando con los equipos de que trabajaron las comunidades, sino con los equipos de salud en general,
va a ayudar a poder ver, bueno, qué cuestiones aparecieron como estrategias novedosas que deberían, digamos, continuarse, o que el sistema público de salud debería apoyar o apuntalar para que puedan continuar, y qué cosas quedaron como pendientes o postergadas, pero que implican repensar las prioridades de la atención de la salud. Entonces, creo que me gustaría ir por ahí, trabajando, para recuperar esas experiencias más recientes, y que tuvieron que ver con esta situación tan particular de la pandemia. Uh-huh. Sí, sí, tan necesaria de abordar también, ¿no? Porque es como un impas, que no lo fue en realidad, porque si bien estaban las disposiciones y el distanciamiento social, en cada comunidad, en cada casa, pasaban tantas cosas, y muchas muy relacionadas con la salud, no solo con el tema del COVID, ¿no? Sí, yo pienso que esta es una oportunidad histórica, ¿no? Es como, esto implicó una bisagra, ¿no? Un punto de inflexión, Uh-huh. que es necesario tomarse el tiempo para abordarlo, para entenderlo, y creo que las experiencias territoriales de estos equipos que vinieron trabajando van a servir un montón para lo que es el diseño, ¿no? Lo que es el diseño de las políticas públicas, y lo que, digamos, cómo se puede fortalecer el acceso a la salud desde el sistema público de salud, ¿no? Entonces, esa es un poco en lo que lo que me interesa seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Y en relación a cuestiones que me parece que hay que atender, a la cuestión, por ejemplo, de lo transversal del género, de ver cómo en esas políticas, en esos programas, ver las cuestiones, cómo juegan las cuestiones territoriales, los contextos, no es lo mismo, dar cuenta también de la heterogeneidad de situaciones en los ámbitos, las problemáticas urbanas, pero también las problemáticas rurales. Claro. Y que ver que ambas, por ejemplo, lo que acontece en los ámbitos urbanos también están ligados a lo que acontece quizás en los ámbitos rurales o Uh-huh. periurbanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es ir por ahí. Bien, profundizando esos temas que son tan pertinentes en estas coyunturas, además. Sí, yo creo que por eso te decía, ¿no? Como que si de algo en todo esto, por el sufrimiento, por todo lo que acarrió la pandemia, creo que merecemos detenernos a pensar un poco más detenidamente, y también revalorizar, ¿sabes qué? ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales en el campo de la salud en la pandemia, digamos? Creo que también. Ese también, ¿no? Que las ciencias sociales tienen mucho para aportar a las ciencias médicas en general, y al ámbito de la salud pública, y me parece que a veces es algo que se pasa desapercibido o no está totalmente visible, ¿no? Sí, hay que reforzar eso. Desde aquí tratamos siempre de llevar esa voz, ¿no? De la investigación social, que también tiene su importancia, su valor, su trayectoria en tantos temas para la comunidad y para la generación de conocimiento. Así que bienvenido este nuevo trabajo, y ojalá que lo concretes exitosamente y con toda la facilidad. Y la idea, mira, siempre como a veces nos cuesta también pensarnos interdisciplinariamente, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese también es un punto que deberíamos entender, o por lo menos tratar de pensar qué sería el ejercicio de trabajar interdisciplinariamente en las distintas profesionales formados con distintas disciplinas, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso también a lo mejor ayuda a esta coyuntura, que nos ayuda a poder pensar trabajos interdisciplinarios, o como dice
Mercedes, una integrante del equipo del proyecto PISAC COVID-19, en co-disciplina, ¿no? Claro. Trabajar de ese modo, codisciplinarmente, ¿no? Como pensar determinados problemas de diferentes ángulos y que todos esos ángulos o esas perspectivas contribuyan a poder entender la integralidad y la complejidad de lo que se trabaja, digamos, sí, y el cómo se trabaja. Todo un desafío, pero sé que vas a llegar a buen puerto, que no sé si será Puerto Iguazú, pero vamos a acompañarte en ese proceso. Mariana, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás con muchos compromisos y esto fue así un poco complicado, pero bueno, un placer hablar con vos y seguimos en contacto. Gracias por la charla. Bueno, muchas gracias a vos, Sandra, y muchas gracias por dar la posibilidad de comunicar lo que hacemos, ¿no? A veces no tenemos ese ejercicio de comunicar lo que hacemos y creo que está bueno. Y así que, bueno, agradecida por el espacio y por esta oportunidad y tener esta charla amena para hacerlo. Muchas gracias a vos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hoy en Macroscopio escuchamos Orerú de Tonolec, Paloma del Cerro y Pajarito de Charo Bogarín, Tierra Colorada del Chango Espasiuk. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco. Hoy en Macroscopio escuchamos Orerú de Tonolec, Paloma del Cerro y Pajarito de Charo Bogarín, Tierra Colorada del Chango Espasiuk. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.